Queridos amigos, bienvenidos a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa a su computadora o a su teléfono móvil desde nuestra página web www.santuariorioblanco.com.ar. También tenemos nuestro canal de YouTube, Río Blanco y Paipaya Santuario. Suscríbase, dele a la campanita y allí le aparecerán los videos y los acontecimientos que vamos transmitiendo en directo. Estamos en la fiesta de la Ascensión del Señor. Una palabrita sobre el sentido de esta palabra y de esta fiesta, ascensión. Nosotros decimos que Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué significa esto? No hay que imaginar a un Jesús que sube más o menos en un cohete que lo lleva a la estratosfera. El término subió a los cielos, ascensión, no hay que entenderlo de una manera geográfica, como si Jesús se trasladara a otro lugar. Hay que entenderlo más que geográficamente, en forma de calidad de vida o calidad de existencia. Es ascendido, quiere decir ahora vive junto al Padre, es glorificado. Cuando nosotros en nuestro lenguaje diario vemos a alguna persona que ahora ocupa un cargo superior, decimos lo han ascendido. La ascensión del Señor, por lo tanto, hay que entenderla como este Jesús que es glorificado. El misterio de la ascensión es el mismo misterio de la resurrección. Son como las dos caras de una misma moneda. Que la Iglesia nos permita celebrarla en dos momentos, la resurrección en Pascua y ahora la ascensión, significa simplemente el acento en distintos aspectos del misterio. Una cosa es el misterio de la resurrección como la transformación de Jesús, de este Jesús hombre y Dios, en manera totalmente transfigurada, podríamos decir, y el hecho de la entronización o la puesta en valor, por decirlo de alguna manera, de este Jesús que al ascender al cielo nos dice que nuestra humanidad está en el lugar privilegiado, que el hombre, la humanidad está a la derecha del Padre, es decir, después de Dios, nadie más grande que el hombre. La dignidad humana está puesta en lo más alto. Esto quiere decir. De modo que ascensión no hay que entenderlo, repito, como una traslación espacial, sino como una categorización superior de la humanidad en Cristo. En Cristo todos hemos ascendido. Es como cuando nombran a alguien en un puesto importante
toda la familia se siente como ascendida también. Hagamos un ejemplo. El Papa León XIV sube al trono de Pedro y la familia, su hermano, por ejemplo, ya no puede vivir de la misma manera porque es el hermano del Papa. Y su vida cambia. ¿Por qué? Porque es el hermano de. Jesús subió a los cielos y nuestra vida cambia porque somos los hermanos de Jesús por el bautismo. Entonces la ascensión de Jesús es también nuestra propia ascensión. La humanidad ocupa el puesto más importante después de Dios, a la derecha del Padre. Otra consideración que también tenemos que hacer es acerca del Evangelio de Mateo, que vamos a leer y comentar en estos pocos versículos que hoy nos da la Iglesia para meditar en este domingo, fiesta de la Ascensión. El Evangelio de Mateo es escrito alrededor de los años 80 para una comunidad siro-palestinense, es decir, una comunidad de cristianos judíos que habían emigrado por la persecución al norte de Israel, entre Israel y Siria, siro-palestinense. Esta comunidad era una comunidad de judíos fariseos, es decir, judíos que conservaban las tradiciones judías después de la destrucción del templo, después del desastre que fue lo que hizo el Imperio Romano en Jerusalén, destruyéndola. Se trasladan y comienzan a vivir su judaísmo junto con los que también estaban convertidos o eran discípulos de Jesús. Al principio estaban todos un poco mezclados, pero después las comunidades fueron como apartando. Los judíos fariseos comenzaron a excomulgar a los judíos cristianos. Ya no los aceptan en la sinagoga. Y comienzan a pensar quién es el verdadero heredero de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Los judíos fariseos o los judíos cristianos? Y entonces los cristianos comienzan a tener sus reuniones aparte de las reuniones de la sinagoga. Y los de la sinagoga no quieren saber nada con los cristianos. San Mateo escribe el Evangelio a esta comunidad cristiana para hacerles ver que Jesús es el Mesías que los judíos esperaban, que los verdaderos herederos de la promesa son los que conforman la eclesía, es decir, la comunidad eclesial o la comunidad cristiana. Pero corren el riesgo de encerrarse también ellos en su comunidad judeo-cristiana. Entonces el Evangelio de Mateo les hace ver, y sobre todo en este texto que hoy vamos a comentar, que la fe que ellos tienen en Jesús resucitado no es una fe que deba
encerrarlos, sino que deben abrirse a todos los pueblos. Y entonces comienzan a ingresar también en la comunidad judeo-cristiana gente de otras nacionalidades, de otras culturas, gente pagana, para la cual los judíos tenían mucha prevención porque podían quedar impuros según el judaísmo. Entonces San Mateo se encarga de hacerles ver que no van a quedar impuros, que la idea, el mandato de Jesús es que el Evangelio se anuncie a todos los hombres. En ese contexto hay que entender lo que San Mateo coloca al final de su Evangelio, que es lo que hoy vamos a leer. Digamos también que el único evangelista ascensionista, es decir, el que de alguna manera narra la ascensión, es San Lucas, que lo narra al final del Evangelio y al inicio de los Hechos de los Apóstoles. San Marcos simplemente dice fue llevado a los cielos. Y San Mateo no habla de ascensión, pero sí de misión. San Lucas coloca la ascensión en Jerusalén. San Mateo coloca la misión que Jesús les da a los apóstoles en Galilea. Galilea está al norte, son más de 120, 130 kilómetros de Jerusalén. El hecho de que haya distintos lugares no quiere decir que haya una contradicción en el Evangelio o en los Evangelios, sino simplemente que cada evangelista narra las cosas de acuerdo a la comunidad a la cual se dirige. Los Evangelios no son libros de historia, son libros de catequesis, de anuncio, de evangelización. Por lo tanto, toman hechos históricos, pero para transmitir un mensaje. Los evangelistas no son periodistas, no son historiadores, son evangelistas, es decir, anuncian el Evangelio. Entonces, puede haber en los distintos evangelios acentuaciones de acuerdo al público, diríamos, al cual se dirigen. Por eso es que se dan estos detalles de evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que por ahí no hablan de lo mismo, de la misma manera. Pero el mensaje es el mismo. Vamos al texto de Mateo que hoy nos ocupa. Mateo 28, del 16 hasta el final del Evangelio, que es el versículo 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. Fueron a Galilea. El Evangelio nos dice que Jesús le dice a las mujeres, vayan, díganle a los discípulos que vayan a Galilea, que allí me verán. Los discípulos están en Jerusalén, y ahí sucede la muerte de Jesús y la resurrección. Pero les dice, vayan a Galilea, que allí me verán. Por lo tanto, los discípulos tienen que volver
al lugar donde empezó todo. ¿Y por qué Jesús dice vayan a Galilea? Porque en Galilea se da como un nuevo comienzo, una nueva etapa. Ahora Jesús ya no está visiblemente con ellos, Jesús sube a los cielos, desaparece de su vista y empieza una nueva etapa. ¿Dónde comienza esa nueva etapa? Donde comenzó todo, en Galilea. Por eso dice, vayan a Galilea, allí me verán. Los discípulos, por tanto, se tienen que trasladar. Algunos habrán creído esto de allí me verán. Otros habrán dicho, ¿y será verdad? Por eso el mismo Evangelio dice en el versículo siguiente, incluso los que habían dudado. Algunos dudaron, pero fueron. ¿Y qué pasó allí, en ese monte? Una pausa, ya regresamos. Bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa a su computadora o a su teléfono móvil desde nuestra página web, santuariorioblanco.com.ar. Ahí tiene una pestañita que dice TV y radio y puede encontrar allí el programa de cada semana. También estamos en YouTube, Río Blanco y Paipaya Santuario, Río Blanco y Paipaya Santuario. Suscríbase, dele a la campanita, así podemos tener más suscriptores, ya tenemos 1000, hay que superar la marca. Estamos leyendo Mateo 28, del 16 al 20. El versículo 17 dice, al verlo se postraron, incluso los que habían dudado. Decíamos que algunos apóstoles todavía les costaba creer lo de la resurrección. Esto está atestiguado en varios evangelios, es decir, la fe de los apóstoles fue también un proceso. Ellos tuvieron que hacer el camino de la duda a la fe. ¿Se acuerda de Tomás, el que dudaba? Bueno, pero eso no le pasó solamente a Tomás, le pasó también a los discípulos. Tuvieron que ir haciendo el proceso de creer en Jesús resucitado. El texto dice que fueron al monte donde Jesús les había mandado. No dice qué monte. Los biblistas dicen que puede ser el monte de las bienaventuranzas
o puede ser el monte de las tentaciones, o puede ser el monte de la transfiguración. No se sabe. Lo cierto es que el monte, la montaña, es siempre en la Biblia el lugar en donde Dios se manifiesta. Por lo tanto, si fueron al monte, fueron a experimentar una manifestación de Jesús. Y esto es lo que sucede en el versículo 17. Al verlo, Jesús se manifiesta a ellos y ellos se postraron. El verbo postrarse significa reconocer la divinidad de Jesús, reconocer el señorío de Jesús. El judío no se postra sino delante de Dios. Este proskinesin que dice el griego, ¿no? El prosternarse, el postrarse delante de Dios, es el reconocimiento de su divinidad. Tomás, cuando dice Señor mío y Dios mío, se postró delante de Jesús. Jesús se acercó y les dijo. Este texto es muy parecido a lo que sucede en el monte de la transfiguración, cuando los apóstoles están desconcertados por lo que habían vivido. Jesús se acercó y les dijo, y aquí vienen las palabras de Jesús que son lo más importante del texto, con lo cual concluye el Evangelio de Mateo. Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estábamos diciendo al principio cuando hablábamos de la ascensión. La ascensión es una fiesta que nos hace contemplar el misterio del señorío de Cristo. El Padre Dios le da a Jesús toda autoridad, el señorío. Con esto está validando todo lo que Jesús dijo e hizo. La resurrección y ascensión de Jesús al cielo es la validación de todo lo que es la vida y enseñanza de Jesús. El mal, la muerte, la injusticia de la muerte de Jesús no tienen la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y esa es la verdadera justicia. Por eso dice, me ha sido dado todo poder, toda autoridad. Jesús es el Señor de la historia. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos. A todos los pueblos. Pantata ethne en griego. Todas las etnias, todos los pueblos. El apóstol es enviado a todo el mundo, inclusive los judíos. Este mandato de Jesús es el mandato misionero de la Iglesia. La Iglesia es, como nos decía el Papa Francisco, un pueblo en salida. Tiene que ir a todos lados, a todos los pueblos, a todas las realidades. Vayan y hagan discípulos. ¿Qué quiere decir hacer discípulos?
Hagan discípulos quiere decir, hagan que la gente vaya detrás de Jesús, invítenlos. No es ir a imponer, sino que es ir a proponer. A proponer que no que aprendan como alumnos, sino que sean discípulos. El discípulo está con el maestro y aprende de la convivencia con el maestro. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra bautizar, baptisein, significa sumergir. Por el bautismo estamos sumergidos en el nombre, es decir, en la realidad de la Santísima Trinidad. Jesús manda que bauticen y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y enseñando. Vayan, hagan discípulos, bauticen, enseñen. Si no basta con el bautismo, tiene que haber una catequesis permanente, porque hay que ir aprendiendo continuamente lo que Jesús nos ha enseñado. Y termina diciendo, sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Estoy con ustedes. Aquel Emmanuel del primer capítulo de Mateo, el Dios con nosotros, es el Dios que sigue con nosotros. Jesús sigue con nosotros hasta el fin de los tiempos. De esta manera, el Evangelio de Mateo termina diciendo, todo esto que está en el Evangelio que Jesús nos ha enseñado no es para que se quede ahí para un grupito, sino que es para que vaya por todo el mundo. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos a todos los pueblos. La fiesta de la ascensión de Jesús marca el inicio de la misión de la Iglesia. Ojalá que nos sintamos verdaderamente enviados a evangelizar. Que nos bendiga Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.